Vamos a compartir la palabra bendita y maravillosa del Señor en este hermoso y bendecido momento, esperando que la palabra de Dios pueda ser de bendición para su vida. Reconocemos que todas las cosas de este mundo van a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Dios hará una obra especial en nuestra vida a través de la palabra, siempre y cuando le abramos nuestro corazón. Y hoy Dios estará hablando a través de su palabra. Quiero invitarle para que vaya conmigo a la palabra del Señor y vamos a ir a la primera carta a Timoteo, en su capítulo 5, en el verso 8, hay algo hermoso que quiero que compartamos en esta hermosa y bendecida hora. Y la palabra del Señor nos dice: en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué preciosa y qué maravillosa es esta palabra eterna de nuestro Dios. Hablar de la provisión es hablar de algo fundamental, es hablar de algo especial que el Señor nos enseña, siendo Él nuestro máximo proveedor. Él es el proveedor de todas las cosas, Él es el que nos bendice, Él es el que está siempre ahí cuando necesitamos algo y nos acercamos a Él con todo nuestro corazón. Inmediatamente comenzamos a recibir esa bendición de parte de nuestro Dios, y por eso lo alabamos, por eso bendecimos y exaltamos su nombre con toda libertad. Y este pasaje que estamos viendo en esta hermosa y bendecida hora es un pasaje muy lindo, porque nos habla de la provisión en general. Y yo quiero invitarle a que ponga mucha atención y juntos podamos gozarnos en la palabra, ya que estaremos hablando de 3 tipos de provisiones. Estaremos hablando acerca de la provisión material, pero también estaremos hablando acerca de la provisión moral y, por supuesto, estaremos hablando acerca de la provisión espiritual. Entonces, dice la palabra eterna de nuestro Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 5, verso 8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como todos entendemos a la luz de la palabra que debemos de ser proveedores, que debemos de proveer para los nuestros, y como primer punto quiero que hablemos acerca de esa provisión material. Notamos que desde el principio la palabra del Señor nos habla cómo Dios creó al hombre y creó a su mujer, y dice la palabra que los puso en un lugar especial. Mas sin embargo, por la desobediencia de ellos, las cosas cambiaron rotundamente, y el Señor se dirige y le dice al hombre: por tanto hicieron esto, de ahora en adelante, después de expulsarlos, le dice: con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 3, en el verso 19, si no me equivoco. Dice la palabra del Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. El Señor le habla drásticamente al hombre por la consecuencia de su pecado, y desde ahí en adelante comenzamos a entender de que
Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar. Podemos notar en realidad aún con los niños muy pequeños, cuando van creciendo, comienzan a sentir aquella inquietud de trabajar para poder aportar algo para la casa, para poder llevar para sus hermanos más pequeños, para poder ayudar posiblemente a sus padres. Quizá están pasando un momento difícil o están viviendo en una condición dura, difícil y lamentable, y se comienza a mover aquella responsabilidad, aquella necesidad de poder aportar algo material para la casa. Podemos notar claramente cómo el hombre se esfuerza, cómo el hombre se preocupa, cómo el hombre lucha para que aquello nunca falte dentro del hogar. El hombre sabe que hay una responsabilidad de poder proveer lo material para sus hijos. Si es posible, si un solo trabajo no alcanza, ese hombre se esfuerza para encontrar un mejor trabajo o otro trabajo para poder proveer, y que dentro de su hogar, dentro de su familia, no haga ninguna falta lo material. ¿Y qué tanto se preocupa el hombre? El hombre se esfuerza, le repito, mas sin embargo solamente en esa área material, y la tomamos como ejemplo, porque si así como en el área material el hombre se preocupa, debería de preocuparse de igual manera para poder proveer en las demás áreas que se necesitan y que son muy importantes, según nos marca la bendita y maravillosa palabra del Señor. La provisión material es una responsabilidad de cada uno de nosotros, aleluya. Desde que vamos creciendo, vamos entendiendo que debemos de proveer para nuestro hogar. Nosotros sabemos y entendemos que no podemos estar dentro de nuestro hogar formando parte de la familia sin estar proveyendo, sin estar llevando algo, sin estar colaborando. ¿Por qué? Porque entendemos que es una responsabilidad fundamental de ser proveedores en el área material. Y todos nos preocupamos. Si hay una mujer quizás soltera dentro del hogar, si hay alguna hermana que posiblemente solamente tenga a sus padres y ellos ya son algunos ancianos, ella se esfuerza, ella lucha, ella se entrega, ella se prepara, ella dedica tiempo porque sabe que la responsabilidad cae sobre ella. De igual manera sobre un hombre que vive en esa misma condición. Pero ¿qué sucede? Llevan la provisión porque han entendido que es una responsabilidad de cada uno de ellos, aleluya. Y así lo entendemos cada padre de familia, cada madre de familia. El esfuerzo, la lucha, la entrega, la dedicación para poder aportar esa provisión material que se necesita dentro del hogar. Cuando los hijos van creciendo, tienen muchas necesidades, y el padre de familia, la madre de familia entiende que Dios ha puesto a esos hijos para que podamos ser nosotros buenos proveedores y para que a ellos no les falte nada. Y si Dios nos permite esa bendición, porque le ha dado al hombre la capacidad para que pueda desarrollarse y para que así pueda llevar el sustento a sus hijos dentro del hogar y dentro de la familia. Qué precioso es entender y aprender que somos proveedores y que Dios nos ha dado ese grande privilegio de proveer en el área material, de estar pendientes de que a nuestros hijos no les falte nada, de estar pendientes de que a nuestros padres no les falte nada, de estar pendientes
pendientes, que dentro del hogar no falte nada, porque Dios nos ha dado esa bendición, esa capacidad para poder esforzarnos y así cumplir algo que Él nos pide a través de su bendita y maravillosa palabra. Este verso que estamos viendo es muy lindo y muy interesante, porque dice: porque si alguno, escuche bien, porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de que hay una responsabilidad de proveer para los nuestros, de proveer para aquellos que están a nuestro cuidado, a nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande de parte del Señor, y Él lo ha establecido en su santa y maravillosa palabra para que aquello se cumpla. Y si no lo estamos cumpliendo, dice el Señor: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que el Señor dice: si no cumples con este requisito, si no eres un buen proveedor para los tuyos, de nada te sirve jactarte, de nada te sirve gritarle al mundo entero que haces esto, que haces lo otro, que tienes estas libertades. El Señor nos pide a cada uno de nosotros, aleluya, que aprendamos a ser buenos proveedores, que antes de proveerle a los de afuera, que antes de preocuparnos por los de afuera, que antes de llevar muchas cosas a los de allá afuera, que seamos buenos proveedores para los nuestros. Hombre que me escuchas, Dios te ha dado una familia, Dios te ha dado una esposa, Dios te ha dado a unos preciosos hijos. ¿Para qué? Para que puedas proveerles, para que puedas llevarle esa bendición material. Y el hombre no tiene en realidad muchos problemas en esa área. El hombre se esfuerza, el hombre se prepara, el hombre se entrega, y la provisión en muchos hogares, o en la mayoría de hogares, no falta esa provisión material. Pero el hombre está cruzado de brazos, y el hombre piensa que esa es la única responsabilidad que él tiene de parte del Señor. Pero la palabra no nos enseña tal cosa. El Señor nos habla de una provisión, le repito, pero está hablando de una provisión general. Es bueno que te preocupes y proveas en el área material, porque es una responsabilidad que Dios te ha dejado. Por eso el Señor nos habla claramente y dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre se jacta, el hombre dice, el hombre se alaba y dice: y yo cumplo con esto, en mi casa no falta la comida, en mi casa no falta el dinero, en mi casa todo está cubierto. Para eso me esfuerzo, para eso trabajo, para eso tengo 2 trabajos, para eso tengo 3 trabajos, para que en mi casa nunca falta lo material. Y el hombre piensa que es todo lo que Dios demanda, que es Dios, es todo lo que Dios pide. Y no le estoy hablando de alguien de afuera que no tenga conocimiento de Dios, que no conozca los principios de Dios. Dios nos habla a todos nosotros, y ¿sabe por qué? Porque hay hombres, porque hay mujeres sirviéndole a Dios, que están confiados, que se han resignado y dicen: y yo trabajo, yo me esfuerzo y yo me entrego, porque tengo que cubrir esa demanda que Dios me da a través de la palabra. Estoy cubriendo con la provisión material. Si es cierto que muchas veces no tengo tiempo
tiempo para orar, si es cierto que muchas veces no tengo tiempo para leer la Biblia, si es cierto que muchas veces no tengo tiempo para congregarme, pero necesito trabajar, pero necesito ser un buen proveedor, porque tengo que proveer en el área material. En mi casa no debe de faltar nada, y el Señor dice: qué bueno que te preocupes por lo material, pero no es solo lo que Dios está demandando a través de su palabra. Debes de preocuparte por proveer en el área material, porque es tu responsabilidad, pero también debes de preocuparte por ser un buen proveedor en otras áreas de las cuales el Señor va a estar hablándonos a través de su palabra. No hay cosa más linda que tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y poder dirigir esta palabra especialmente para las familias, especialmente para los hogares. Para ti es esta palabra, y sabes una cosa: no es la palabra de un hombre, no es la palabra de alguna organización, no, es la palabra eterna y santa del Dios de los cielos. Dios nos habla a través de su palabra porque quiere que seamos buenos proveedores, porque quiere que cumplamos la palabra, porque en aquel día, según la Biblia nos enseña, no será el Señor quien nos juzgará, sino que será su santa y poderosa palabra. Por lo tanto, hay una invitación de parte del Señor en esta hermosa y bendecida hora: que aprendamos a cumplir su palabra, que seamos obedientes a su palabra, que seamos buenos proveedores, que proveamos en el área material, pues es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre eterno y santo de nuestro Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué bueno es proveer en el área material, y sentimos en realidad que lo podemos hacer con libertad, como que fuera algo sencillo que Dios nos demanda, que Dios nos pide, porque nacimos con esa inquietud, con ese deseo. Desde que va creciendo el niño, le va demandando al padre: yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo quiero ser alguien en la vida, porque cuando ustedes ya no tengan fuerzas, porque cuando ustedes ya sean ancianos, yo seré el responsable, dice el hijo, yo seré responsable, dice la hija, de proveer todo lo necesario acá dentro del hogar. Eso es lo que está demandando el hijo, eso es lo que está demandando la hija, porque sienten dentro de su corazón esa responsabilidad de que cuando sean grandes puedan ser buenos proveedores en el área material de la cual estamos hablando como primer punto. Pero es importante entender que cuando se habla acerca de la provisión que Dios nos muestra a la luz de su palabra, no solamente nos habla el Señor acerca de la responsabilidad material que muchos están cumpliendo al pie de la letra, pero dice el Señor, después de cumplir con la provisión material, hay algo importante y fundamental que se está descuidando dentro de las familias, que se está descuidando dentro de los hogares, que se está descuidando dentro de todos los lugares, aleluya, y es acerca de la provisión moral, es acerca de esa provisión que se necesita en este último tiempo, el cual estamos viviendo. Por la palabra entendemos que el pecado ha abundado, que la maldad ha abundado, pero la Biblia nos enseña que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está sobreabundando sobre nuestra vida. Por lo tanto, es importante estar confiados en Dios, aleluya. La provisión moral en muchos hogares
está haciendo falta la provisión moral. No falta lo material. El hijo está pidiendo algo, demandando algo, y el padre con mucho gusto, después de su esfuerzo, después de su trabajo, de su entrega, tiene la libertad y la capacidad para poderle cumplir los deseos al hijo. El padre está con uno, con dos o hasta con tres trabajos, no tiene tiempo para el hijo. Pero cuando el hijo se acerca y le dice: papá, yo quiero un amueblado, yo quiero una computadora, yo quiero un equipo de sonido, yo quiero una televisión, el hijo comienza a pedir, y el padre con mucha libertad le suple todas aquellas necesidades. ¿Por qué? Porque para eso se esfuerza, porque para eso trabaja, porque para eso dedica su tiempo. Y como que el padre se siente orgulloso, se siente bien y dice con libertad: aunque no tengo tiempo para mi hijo, aunque no tengo tiempo para compartir con ellos, aunque no tengo libertad para platicar con ellos, todo lo que ellos me piden lo reciben porque trabajo duro. Me piden que les abra una cuenta en el banco y con libertad lo hago. ¿Por qué? Porque tengo mi trabajo, porque soy un buen proveedor en el área material. Pero el Señor dice: oh hombre, oh mujer, quiero que tengan mucho cuidado, porque están dedicando mucho tiempo en el área material, están proveyendo todo lo necesario en esa área, sí, pero están descuidando una área que es más importante, y es el área moral. No hay tiempo para poder compartir con los hijos. El hijo está creciendo y creciendo sin el consejo del padre. El hijo está caminando y creciendo sin el consejo de la madre. ¿Por qué? Porque no hay tiempo de cumplir con la provisión moral. Se está cumpliendo lo material, sí, pero hay algo importante también que el Señor le demanda a los padres de familia. Tienes que proveer con lo material, porque es una responsabilidad tuya, y el Señor nos da la habilidad para hacerlo. Pero también dice el Señor: y quiero que cumplan con este requisito fundamental. Quiero que sean buenos proveedores, quiero que provean en el área moral, quiero que dediquen tiempo a sus hijos, quiero que el esposo tenga libertad de compartir con la esposa. La esposa está corriendo a aquellos que le rodean. La esposa quiere hablar, quiere que le dediquen tiempo, quiere compartir cosas difíciles quizá por las cuales se está atravesando, y antes que el marido se entere, se está enterando el vecino, se está enterando el familiar, está escuchando aquella tercera persona. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para aquella esposa desesperada que necesita lo material, sí, pero también necesita un poco de tu tiempo. Hombre que me escuchas, aquel hombre que se siente solo, aquel hombre que no tiene con quién compartir, necesita de tu tiempo. Mujer que me escuchas, donde sea que te encuentres, es importante que proveas en el área material, pero hay que dedicarle tiempo al área moral. Hay que proveer en el área moral. La palabra del Señor nos habla también en el libro de Génesis. Si usted se recuerda, en el capítulo 2, en el verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué preciosa es esta palabra. Adán y su mujer estaban desnudos, y lo precioso, y no se avergonzaban, según la palabra. Dios había creado este matrimonio perfecto antes de que desobedecieran su palabra, y tomamos como ejemplo este matrimonio. ¿Por qué? Porque en ellos había transparencia, porque había libertad, porque había comunicación, porque estaban ambos desnudos, es decir, tenían contacto, tenían comunicación, había confianza dentro de ellos, y era un matrimonio feliz. Eso es lo que el Señor
Señor dice, mientras esté proveyendo en el área moral, en las familias va a haber paz, va a haber gozo, va a haber armonía, va a haber felicidad, porque cuando se cubre esa área comienza a haber libertad. El hijo está pasando un momento difícil, el hijo está pasando una situación difícil y no tiene con quién contar, no tiene con quién desahogarse, a quién acercarse. Quizá busca al padre, el padre le da la espalda. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, porque necesita trabajar, porque necesita esforzarse, porque dentro de su corazón aquel padre de familia siente y piensa que ser un proveedor material es lo más importante y es lo que agrada al Señor. El Señor dice, hijo, no quiero que te confundas. Si es algo importante y fundamental para mí, para que tú cumplas ese requisito y seas un buen proveedor en el área material, pero dice el Señor, y yo les he dado la capacidad para que puedan cubrir el área material, pero para que también dediquen tiempo al área moral, para que te esfuerces en el trabajo material, pero también puedas dedicarle tiempo a tu esposa, pero que también puedas dedicarle tiempo a tu esposo, pero que también puedan dedicarle tiempo a sus hijos, para que puedan crecer en armonía y para que se den cuenta que en ese hogar, aunque lo material ha venido tal vez en abundancia, poderle dar la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, entendiendo que todas las cosas de este mundo van a pasar y solamente la palabra del Señor y va a permanecer para siempre. Uno de los consejos de parte de Dios es que dentro de las familias, dentro de los hogares, hayan principios fundamentales de Dios y se les enseñe a nuestros hijos, aleluya, que con bendición o sin bendición, es decir, que en abundancia o en escasez, vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual estamos alabando y glorificando en esta hermosa y bendecida hora que el Señor nos permite acercarnos a Él a través de la palabra. Bendito y alabado es el nombre eterno y santo de nuestro Dios. Dice la palabra que esta pareja, ellos, Adán y Eva, no tenían de qué avergonzarse. Qué preciosa es esta palabra, ¿no? Ellos, dice que estaban ambos desnudos y no tenían de qué preocuparse, no se avergonzaban. Había comunicación entre ellos, había respeto, había un trato especial. Y eso es lo que se ha estado perdiendo dentro de las familias. Por eso Dios permite que su palabra sea predicada, para que por medio de la misma podamos entender lo que Él nos pide y poder hacer su voluntad. Y no hacer nuestra voluntad, no caminar a nuestra manera, no pensar que si proveemos lo material y que si llevamos dinero a nuestro hogar y que si a nuestros hijos no les falta nada de lo material, ahí estamos agradando a Dios. Es una de las áreas que debemos de cubrir, pero Dios nos demanda a través de su palabra que también seamos buenos proveedores en el área moral. Qué triste es escuchar testimonios de hijos que dicen: mi papá trabaja, se esfuerza 12, 14, hasta 16 horas se dedica en el trabajo y no falta nada de lo material en nuestro hogar, pero nunca tiene tiempo para mí, pero nunca tiene tiempo para poder hablar conmigo acerca de los peligros que se encuentran en la etapa del joven. El padre no tiene tiempo para hablar con su hijo, la madre no tiene tiempo para hablar con su hija de esas situaciones difíciles, de esas etapas tan duras por las cuales camina esa mujer, esa jovencita, esa niña. La madre tiene que tener mucha comunicación con ella. El padre tiene que tener mucha comunicación con sus hijos, pues Dios lo demanda a través de su santa y poderosa palabra. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 verso 6 dice:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras, dice el Señor, que estás escuchando donde sea que te encuentres, las tienes que guardar y atesorar en tu corazón. No las pases por alto, no ignores la palabra de Dios. El Señor dice, cuando esto suceda, cuando estas palabras las atesores dentro de tu corazón, dice el verso 7, las podrás repartir a tus hijos y vas a hablar de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando obedezcamos la palabra del Señor, cuando entendamos que somos proveedores de lo material, pero que también debemos de dedicar tiempo para poder ser buenos proveedores en el área moral, tendremos éxito en nuestra vida y veremos que en nuestra familia hay principios fundamentales de Dios. No te preocupes tanto por lo material. No te preocupes tanto por dejarle propiedades a tus hijos. No te preocupes tanto por dejarles alguna cuenta en el banco. Es bueno, sí, pero el Señor dice, quiero que te preocupes más por lo moral. Quiero que haya consejo. Quiero que hayan principios. Quiero que tus hijos crezcan en un ambiente sano. Y aunque los demás anden siendo guiados por las corrientes de este mundo, siendo estorbados por Satanás, y tus hijos estarán cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, siempre y cuando les inculquen los principios de Dios. Y para ello necesitas compartir con ellos. Necesitas dedicarle tiempo a ellos. Necesitas hablar con ellos. ¿Sabes una cosa? Un día posiblemente faltarás. Un día partirás con el Señor o la muerte te sorprenda. Pero ¿sabes algo? Aunque no le dejaste nada material a tus hijos, les dejaste algo especial. Les enseñaste a través de ese tiempo en lo moral a honrar a Dios, a respetar a Dios, a darle el primer lugar a Dios. Y eso es más grande y eso tiene más valor que cualquier cosa material. Bendito y alabado es el nombre eterno y santo de nuestro Dios. Qué preciosa y qué maravillosa es la palabra eterna y santa del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hablamos de la provisión material, hablamos de la provisión moral, muy importante y muy fundamental, pero también vamos a hablar de lo más importante, y es de la provisión espiritual. Entender que somos responsables de la provisión material, pero también entender que debemos de proveer en el área moral. Y algo muy importante, debemos de aprender a proveer en el área espiritual. Que nuestros hijos puedan ser bendecidos, que nuestros hijos entiendan que somos nosotros responsables de proveerles en el área material, para que cuando ellos crezcan y quizá nosotros ya no estemos, se den cuenta que se les inculcó algo fundamental, y es esforzarse y luchar para poder ser buenos proveedores. Y al tiempo de Dios, cuando el Señor les permita la bendición de poder encontrar una esposa o un esposo conforme a la voluntad del Señor, puedan entender la responsabilidad de lo que es proveer en el área material. Pero también cuando entiendan, cuando compartan con nosotros
cuando escuchen las palabras sabias que les expresamos, el tiempo que les dedicamos, que les inculcamos servir y guardarse para Dios, aunque un día tu padre de familia, madre de familia, aunque un día nosotros ya no estemos en ese lugar, en ese espacio de vida, ellos tendrán muy presentes que un día nosotros les inculcamos la palabra del Señor y ser buenos proveedores en el área moral. Pero también es importante entender poder proveerles en el área espiritual. Y por ahí como que tenemos serios problemas, porque Dios nos aconseja y nos dice: nunca van a poder ser buenos proveedores en el área espiritual si no buscan de mí, si no dedican tiempo a Dios, si no le dedicamos tiempo al Señor. No podemos ser ejemplo para nuestros hijos y para los demás. Yo no puedo ser un buen proveedor en el área espiritual si no quiero buscar de Dios, si no me guardo para Dios, si no me consagro para Dios, si no le dedico tiempo al Señor. Y no podré tener la libertad de aconsejar a mis hijos, de llevarlos a una experiencia con Dios. Dios dice: y yo quiero tratar con los padres, yo quiero que los padres se dobleguen delante de mi presencia, yo quiero que hagan a un lado el orgullo, la vanidad, todo lo que les estorba, y busquen mi rostro, busquen mi presencia para poder bendecirlos y para que puedan tener experiencias gloriosas con el Dios de los cielos. Yo no puedo hablarles de algo que no conozco a mis hijos. Yo no les puedo hablar de la oración, de la bendición que se encuentra a través de la oración, si nunca he orado, si no me gusta dedicar tiempo a la oración. Yo no les puedo hablar de lo rico y sabroso que es la palabra de Dios. Puedo leer y decirles: la palabra es más dulce que la miel. Pero que cuando ellos me pregunten, se acerquen a mí, que les exprese algo, no van a poder tener libertad. No vamos a poder tener libertad de poderles expresar en realidad el sabor que tiene la palabra, pues nunca la hemos comido. En una ocasión, hace muchos años, en el extranjero, encontré a un joven y me acerqué con la libertad de evangelizarlo. Y ¿sabes una cosa? Él me dijo: yo ya tengo a Dios aquí en mi corazón. Y cuando yo me acerco, quizá él pensó que me iba a retirar de su lado. Me acerco, tomo un lugar ahí, me siento y le digo: quiero que me hables de ese Dios. Y aquel joven se comenzó a poner todo nervioso y no tuvo libertad de poderme hablar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no había tenido una experiencia con el Dios de los cielos. Hoy el Señor, a través de su palabra, hace una invitación a todos los padres de familia, a todas las madres de familia, a todos en general, que nos acerquemos a Él, que tengamos una experiencia con Él, que lo conozcamos a Él para poder saber hablar de Él. Aleluya. No podemos llevar a nuestros hijos cerca de Dios si nosotros estamos alejados de Dios. No podemos ser buenos proveedores en el área espiritual si no tenemos una experiencia con el Dios de los cielos. El Señor nos invita, el Señor nos dice: yo quiero que se acerquen a mí. Yo quiero que se humillen delante de mi presencia para poder bendecirlos y así puedan entender que necesitan ser buenos proveedores en el área material, pero también en el área moral, y por supuesto poder proveer en el área espiritual. La palabra nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ahí notamos cuáles son los frutos del Espíritu cuando somos buenos proveedores
en el área material, cuando somos buenos proveedores en el área moral, y que también somos buenos proveedores en el área espiritual, es eso lo que ministramos a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Tenemos amor. Nuestro corazón está lleno de amor para poder amar a nuestra esposa, para que las esposas puedan amar a sus esposos, para que podamos amar a nuestros hijos. Ese fruto del Espíritu está dentro de nosotros, y por eso, aparte del amor, tenemos gozo. Podemos transmitirlo a nuestra familia. Podemos transmitirle ese gozo, aleluya, del cual nos habla la palabra del Señor. Tenemos paz dentro de nuestro corazón, y no de esa paz del mundo, de la cual el mundo habla, no, de la paz de Cristo dentro de nuestro corazón, aleluya. Tenemos paciencia para con los nuestros. El Padre que tiene ese fruto del Espíritu tiene paciencia con sus hijos. Comúnmente está sucediendo lo contrario. El padre le está gritando al hijo, el hijo le está gritando al padre, porque no mira una obra reflejada en la vida de su padre. Y el hijo se atreve a decirle: ¿cómo quieres que te respete si tú no me respetas? ¿Cómo quieres hablarme de amor si tu corazón no está lleno de amor? Tu corazón está lleno de todo lo contrario. Quizá tu corazón está lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de celo, de ira, de contienda, de tantas cosas negativas. Dios dice: mientras no dobleguen su vida delante de mi presencia y se llenen de mí, tendrán problemas dentro del hogar, tendrán problemas dentro de la familia. Hay padres preocupados y dicen: ya no hay o qué hacer con mis hijos. Mis hijos han entrado en rebeldía, no me respetan, no me honran, no quieren honrar a Dios. Y Dios dice: ¿cómo quieres que tus hijos te honren y me honren a mí si tú estás viviendo una vida desordenada? No estás obedeciendo mi palabra. El Señor dice: quiero que hagamos un trato, quiero que me entreguen el corazón, yo quiero obrar en sus vidas para que puedan saber dirigir a la familia. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es lo que dice el Señor a través de su palabra. Qué preciosa y qué maravillosa es la palabra bendita y eterna de nuestro Dios. Recuerda, el Señor dice: quiero que sean buenos proveedores en el área material, que no falte nada dentro del hogar. Esfuércense. Van a pasar momentos difíciles, habrá escasez económica, pero siempre seguirá siendo un proveedor. Habrán necesidades grandes, pero cuando cumplas con esta provisión en general, tus hijos lo entenderán, tu esposa lo entenderá, tu esposo lo entenderá, y todos estarán completamente seguros que si están pasando cualquier circunstancia difícil, solamente es para que el nombre del Señor sea glorificado. Porque cuando no se cumple con estos requisitos, cuando hay necesidades económicas dentro de la familia, dentro del hogar, la esposa comienza a reclamarle al esposo. Le dice: tú eres poco hombre, mira, los demás se esfuerzan, trabajan, generan entradas y llevan todo lo necesario al hogar. ¿Qué está pasando contigo? Los hijos se unen a la esposa y comienzan a señalar al esposo, lo comienzan a denigrar, y dentro de aquella familia hay un problema terrible, porque no hay principios de Dios. Por eso el Señor nos invita a tener mucho cuidado y a ser buenos proveedores en general. Proveer en el área material, pero también aprender a proveer en el área moral.
poderle dedicar tiempo al esposo, a la esposa y a los hijos, y poder tener siempre un consejo sabio. Y por último, poder ser buenos proveedores en el área espiritual. No podemos enseñarles algo que nosotros no conocemos. No podemos decirle a nuestros hijos que experimenten algo que nosotros no hemos experimentado. De los padres es la responsabilidad. Si eres un buen padre, tendrás un buen hijo. Y si eres lo contrario, pues ¿qué se puede esperar en la vida? Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos ayude a todos. Tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar. Vas allá y tomar más fuerte. Dios quiere obrar, Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar. Vas allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás.